En este vídeo vamos a ver una serie de ejercicios que tienen que ver con el campo magnético que puede crear una corriente eléctrica o también con las fuerzas que ejerce un campo magnético sobre una corriente eléctrica. ¿Qué necesitamos saber? Bien, en primer lugar, puesto que una corriente eléctrica en el fondo no es más que un montón de cargas en movimiento, está claro que, como sabemos que un campo magnético ejerce una fuerza sobre cargas en movimiento, un campo magnético va a ejercer una fuerza sobre una cierta intensidad de corriente, teniendo en cuenta que la intensidad es carga partido por tiempo. Si uno divide aquí por tiempo y multiplica por tiempo, la velocidad por el tiempo es la longitud que recorren esas cargas. Lo que nos queda es que la fuerza sobre una corriente va a ser igual a la intensidad por la unidad de longitud. La ponemos como un vector, ese vector va en el sentido en el que va la intensidad, producto vectorial por el campo magnético. Esta es nuestra primera fórmula. La segunda fórmula que necesitamos es la del campo magnético que crea una corriente. Hasta ahora el campo magnético era algo dado. Lo más importante del electromagnetismo es que un campo magnético afecta una carga, pero a su vez es producido por las mismas cargas cuando están en movimiento. La expresión de ese campo magnético creado por un cierto elemento de corriente pequeño dl crea un pequeño campo magnético, y esa expresión es lo que se conoce como la ley de Biot-Savart, que tiene una apariencia algo complicada. U sub r es el vector unitario que une el elemento de la corriente con el punto donde queremos medir el campo. Al final no hacemos nunca uso de esta llamada ley de Biot-Savart. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos una cierta corriente y esto es un elemento de esa corriente y medimos aquí el campo magnético, puesto que hay aquí un producto vectorial, este sería el vector R. U sub r es R partido por el módulo, el vector unitario. Lo que está claro es que B va a ser tanto perpendicular a la corriente, a la dirección, como perpendicular a este vector que une la corriente con el punto en el que medimos. Estos son dos resultados a tener en cuenta, sobre todo este. Y ahora usamos el llamado teorema de Ampère, que es lo primero que nos enuncian, que es un teorema integral parecido al teorema de Gauss en el caso del campo eléctrico. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Ampère? Que es el que nos va a permitir calcular fácilmente el campo magnético en algunos casos sin tener que recurrir a esta ley diferencial que habría que integrar y demás. El teorema de Ampère me dice que la circulación del campo magnético a lo largo de una curva cerrada, esto lo que quiere decir es, si yo tengo una curva C, en cada punto de esa curva tengo el campo magnético definido, lo que me está diciendo es, en cada punto haz el producto escalar de B por el elemento de longitud orientado a lo largo de la curva. Eso, como bien sabemos, nos va a dar si la proyección de B en esa dirección, porque si este es el ángulo alfa, B por dr va a ser el módulo de B por la pequeña longitud que avancemos por el coseno que formen, y B por el coseno es simplemente la proyección de B en esta dirección. Bueno, pues si yo hago esa proyección en cada punto de la curva sobre una curva cerrada,
y sumo, lo que me encuentro es que es proporcional a la intensidad que atraviesa esa curva. O sea, por esta curva puede encerrar alguna corriente que la atraviesa y resulta que toda esa circulación del campo magnético es igual a la intensidad multiplicado por una constante que se llama la permeabilidad magnética del vacío. En palabras, podríamos decir que la circulación del campo magnético a lo largo de una curva cerrada es proporcional a la intensidad que atraviesa el área encerrada por dicha curva. Así, puesto un poco formal, quizá además. Bueno, eso es el teorema de Ampère. ¿Y por qué es importante? Pues es importante del mismo modo que el teorema de Gauss, que nos relacionaba una integral del campo eléctrico con la carga. Esto nos relaciona una integral del campo magnético con la intensidad, y en casos simétricos va a ser muy relevante. Nosotros, el caso al que lo vamos a aplicar va a ser el hilo infinito. Constantemente en el hilo infinito, si usamos la simetría, hay una simetría clara, y es que como es infinito, da igual si nos desplazamos en esta dirección z, que tanto da, y esto tiene simetría de rotación en torno a este eje, o sea que tampoco no puede depender las cosas de z ni de este ángulo azimutal. El campo magnético tiene que ser el mismo en este punto que en este, porque basta que giremos nuestro ángulo de visión para que tengan que dar exactamente lo mismo. Y teniendo en cuenta la ley de Biot-Savart, que nos dice que el campo magnético va a ser perpendicular al vector que une el punto con la intensidad de corriente, esto lo que nos da es que el campo magnético tiene que ser de la siguiente forma. Tiene que solo puede depender de la distancia r que hay al cable, y su dirección va a ser la dirección azimutal en la que avanza el ángulo. Esto es que el campo magnético va a dar vueltas en círculos alrededor del cable de corriente. Dicho de otro modo, si esto lo vemos en planta, o sea, visto desde arriba, la corriente emerge hacia nosotros y entonces las líneas de campo magnético describen círculos. Y en cada uno de esos círculos el valor del campo va a ser diferente, y en el mismo círculo va a tener el mismo módulo. ¿Cuál es el sentido de giro? El sentido de giro viene dictado por lo que se conoce la regla de la mano derecha. O sea, si ponemos la mano derecha con el pulgar en la dirección de la intensidad, los otros dedos del puño cierran en la dirección de las líneas de campo magnético. Ahora, si aplicamos Ampère tomando como curva una de estas circunferencias, un círculo de radio r, ¿qué es lo que tengo? Tengo que B sigue la dirección de la curva, por tanto, el coseno que van a formar B y el desplazamiento va a ser 1, porque los vectores van a ser paralelos. Por tanto, la integral de B escalar de R va a ser igual a la integral a lo largo de la curva del módulo de B por la pequeña longitud por el coseno de phi, que hemos dicho que va a ser 1. Pero claro, dentro del mismo, como estamos todo el rato sin variar la distancia r porque nos movemos en un círculo, el campo magnético tiene módulo constante, o sea que puede salir fuera de la integral. Ahora, la integral de la longitud, ¿qué es?
pues es la propia longitud de la curva, porque sumamos pequeños trozos de la curva a lo largo de toda la curva cerrada. Por tanto, esto lo que es B por la longitud de la circunferencia, que es 2πr. Total, que aplicando Ampere, lo que vamos a tener es que en un hilo, B por 2πr es igual a mu sub 0 por I. O, bien puesto, el módulo del campo magnético va a ser mu sub 0 por I partido de 2πr. Esta es una fórmula importantísima que vamos a usar hasta la saciedad. Si lo queremos poner en forma vectorial, pondremos el módulo y diremos que el campo va en la dirección azimutal poniendo este vector unitario. Bien, dicho esto, ahora se nos dice que un hilo conductor indefinido situado a lo largo del eje Z transporta una corriente de 20 miliamperios. Se ha quedado aquí poco espacio para hacer este ejercicio, pero bueno, tampoco requiere mucho más. La intensidad 0,02 amperios, ya la ponemos en sistema internacional, y en el sentido positivo del eje Z. O sea que si tenemos aquí Y, X, el eje Z sale hacia nosotros y precisamente la intensidad va siguiendo el eje Z. Ahora nos dice, calcula la fuerza magnética experimentada por un electrón que lleva una velocidad de 10 a la 5 metros por segundo en la dirección positiva del eje Y. O sea que el electrón se está moviendo con una velocidad en este sentido. El módulo de la velocidad es 10 a la 5 metros por segundo y recordemos que tiene carga negativa. Aquí nos dan el valor absoluto. La carga va a ser menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Estando en la posición 0,5,0. O sea, en este punto P de aquí, P es 0,5,0 metros. Bueno, para poder calcular la fuerza que experimenta la carga, que la hallaremos usando la fuerza de Lorentz, necesitamos saber qué campo magnético crea esta corriente. Si tenemos una corriente que sale hacia nosotros por la regla de la mano derecha, sabemos que el campo magnético va a hacer círculos en torno a este punto. Por lo tanto, en el punto P, siempre tenemos que el campo magnético es perpendicular, este es el origen de coordenadas, este es P, estoy haciendo aquí otra vez el dibujo para que se vea claro, esta es la línea que los une a la corriente con el punto donde medimos el campo y sabemos que el campo magnético va a ser perpendicular a esa línea. O sea que el campo magnético tiene que seguir la línea horizontal, no sabemos si para izquierda o para derecha. Aplicamos la regla de la mano derecha y vemos que va hacia la izquierda. O sea que B en el punto P, ¿hacia dónde va? Va en la dirección negativa del eje X. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la línea del campo magnético describe un círculo y en el círculo que pasa por el punto P, la dirección tangente va hacia la izquierda, hacia lo negativo del eje X. Dicho esto, ya sabemos en qué dirección va el campo magnético, ahora necesitamos conocer su módulo. El módulo nos lo da siempre la ley de Ampere para el hilo infinito. B es igual a mu sub 0 por I partido por 2pi y la distancia a la que está el punto del cable. Sustituimos, mu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7 en unidades del sistema internacional. La intensidad nos dicen que es 0,02 y esto hay que partirlo por 2pi y por la distancia, que si es el punto 0,50, quiere decir que es 5 la distancia que hay entre estos dos puntos. Es interesante usar pi de manera simbólica porque el 4pi de mu sub 0 se suele ir con el 2pi siempre en esta fórmula y queda todo simplificado. En este caso, el campo tiene por módulo 8 por 10 a la menos 10 teslas. Por tanto, el módulo
de la fuerza magnética, el módulo de la fuerza dada por la ley de Lorentz, ¿cuál va a ser? El módulo de la fuerza magnética, como me ha salido que B va hacia la izquierda, V va hacia arriba, B es perpendicular a V. Así que el seno de alfa es 1, y la fuerza magnética es simplemente Q por V por B. Sustituimos Q en valor absoluto, 1,6 por 10 a la menos 19, multiplicado por 10 a la 5 y por 8 por 10 a la menos 10, que nos ha salido el valor del campo. ¿Y esto qué nos da? Esto nos da 1,28 por 10 a la menos 23 newton. Pero ahora tenemos que saber hacia dónde va la fuerza. Bueno, sabemos que el campo va en la dirección... el campo va hacia la izquierda, en la dirección negativa de las X. V va hacia arriba, en el eje Y. La regla de la mano derecha me dice que cuando voy desde V hacia B, ¿hacia dónde va la fuerza? El producto vectorial V por B sale en la dirección positiva del eje Z, pero al loro, porque la carga, ¿cómo es? La carga es negativa, entonces la fuerza va a ir en la dirección contraria a V por B. O sea que F va en la dirección negativa de las zetas. Y si lo queremos poner como vector, nos queda que la fuerza magnética es menos, vamos a poner ahí el menos, 1,28 por 10 a la menos 23 en la dirección K newtons. Este es el resultado final de hacia dónde va la fuerza sobre ese electrón. Tenemos ahora otra pregunta teórica importante, que es la de la interacción entre corrientes. Nos dice: dos hilos indefinidos, infinitos y paralelos separados una distancia D transportan corrientes de igual intensidad y en el mismo sentido. Siempre los cables infinitos los vamos a ver desde arriba, porque eso nos va a permitir pintar bien las líneas de campo magnético. Así que tenemos dos cables, vamos a elegir como tiene el mismo sentido, por ejemplo, que vengan hacia nosotros, están separados por una distancia D y tienen pues una cierta intensidad de momento. Vamos a poner I1 e I2, aunque luego nos dicen que tiene la misma intensidad. Bien, nos dice: determine el módulo, dirección y sentido de los campos magnéticos que cada uno de los hilos crea en el otro e ilústrelos en una figura. Bien, I1 crea un campo y en particular lo crea en el punto donde está I2. Vamos a cambiar de color para que esto se vea bien. I1 crea círculos de campo magnético que, siguiendo la regla de la mano derecha, van en esta dirección. Estos círculos, pinto otro más. El círculo que en concreto pasa por I2, ¿en qué dirección va a ir? Bueno, pues veo que en I2, a la derecha del cable, sube hacia arriba. Sabemos que en este punto, donde está I2, el campo que crea I1 tiene que ser perpendicular a la línea que une siempre el cable que produce el campo con el sitio donde mido el campo. Por lo tanto, el campo que crea el 1 sobre el 2 va a ir en esta dirección sobre I2. ¿Cuál va a ser su módulo? El módulo va a ser el que dicta la ley de Ampère, mu sub 0 y 1 partido por 2pi y la distancia entre ambos. En cambio, ahora, si considero cuál es el campo magnético creado por I2, veo que hace también círculos de campo magnético, cuya dirección nos la da la regla de la mano derecha, y en concreto, en la posición de I1, vemos que el campo magnético, que debe ser perpendicular a la línea que une el cable que crea el campo con el punto donde mido el campo, va a ir hacia ¿dónde? Hacia abajo. En los círculos
en el punto, los puntos hacia la izquierda van hacia abajo en esta línea. Por tanto, este es el campo que crea el 2 sobre el conductor 1. ¿Y cuál va a ser su módulo? Bueno, pues el módulo va a ser... Esto es un igual en realidad. Mu sub 0 por la corriente que crea el campo partido por 2pi y por d. Ahora, se nos dice la distancia d a la que deben estar los hilos para que la fuerza por unidad de longitud entre ellos sea 10 a la menos 5 Newton por metro, sabiendo que la intensidad que circula por los hilos es 5A. Bueno, si una corriente crea un campo magnético y un campo magnético a su vez crea una fuerza sobre una corriente, eso quiere decir que la corriente I1 crea una fuerza sobre la corriente I2 a través de este campo magnético. La fuerza que nos da el campo magnético sobre una corriente, recordemos que es la intensidad por el vector longitud por el campo magnético. Vamos a ver qué fuerza crea el conductor 1 sobre el 2. La fuerza que crea el conductor 1 sobre el 2, ¿qué va a ser? Va a ser la intensidad que recibe la corriente, que es la intensidad 2, por el campo magnético que crea el 1 sobre el 2. Aquí, perdón, cuidado que el orden de los vectores importa. Primero el vector longitud y el campo que crea el 1 sobre el 2. Ahora, si nos damos cuenta, el campo magnético que crea el 1 sobre el 2 es perpendicular. Usando la regla de la mano derecha, puesto que la intensidad 2 sale hacia afuera y B del 1 sobre el 2 va hacia arriba, podemos ver que la regla de la mano derecha nos dicta que la fuerza, yendo de uno hacia el otro, va hacia la izquierda. Fuerza que crea el 1 sobre el 2. O sea, lo que estamos diciendo es que si de este vector pintado en perspectiva vas hacia este, con la mano derecha el pulgar apunta en esta dirección de aquí. Bien, por tanto ya tenemos el sentido de la corriente. Si hacemos lo mismo con la fuerza que crea el 2 sobre el 1, que va a ser la intensidad que recibe el campo por el vector de longitud y el campo que crea el 2 sobre el 1. En este caso el campo que crea el 2 sobre el 1 va hacia abajo, la intensidad sale hacia afuera. Si vamos del vector que va hacia afuera hacia el que va hacia abajo, resulta que la fuerza marcada por el pulgar nos sale hacia la derecha. O sea que la fuerza que hace el 2 sobre el 1 va hacia el otro cable. Este es un resultado importante, que es que corrientes paralelas se atraen, mientras que corrientes con sentidos opuestos en la misma dirección, corrientes antiparalelas, se repelen. Esto se puede comprobar haciendo el mismo análisis con la mano derecha. Bien, pero aquí lo hemos demostrado en un caso genérico. Ahora, ¿cuál es el módulo? Puesto que la intensidad y el campo son perpendiculares, el seno entre ellos va a ser 1, y vamos a tener que el módulo de la fuerza de 1 sobre 2 va a ser la intensidad 2 por la longitud por el campo que crea el 1 sobre el 2, que es mu sub 0 y 1 partido por 2πd. Pero eso nos está indicando que la fuerza por unidad de longitud, que es mu sub 0 por el producto de las corrientes partido por 2πd. Bien.
haciendo la fuerza del 2 sobre el 1 nos va a dar exactamente el mismo resultado para el módulo por el principio de acción-reacción, esencialmente. Ahora, ¿a qué distancia deben estar los hilos si la fuerza por unidad de longitud es de 10 a la menos 5 Newton por metro? Bueno, pues solo hay que coger y de esta fórmula general despejar. La distancia va a ser igual a que la distancia va a ser igual a mu sub 0 por I1 por I2 partido de 2pi y la fuerza por unidad de longitud. Sustituyendo, nos queda 4pi por 10 a la menos 7, las dos intensidades son iguales, valen 5 amperios, partido de 2pi por 10 a la menos 5, y esto nos da 0,5 metros. Siguiente ejemplo. Este es más complicado, ahora hay bastantes más corrientes. Nos dice que 3 hilos conductores infinitos y paralelos pasan por los vértices de un cuadrado de medio centímetro de lado. Y ahora nos dice las 3 corrientes I1, I2 e I3 circulan hacia dentro del papel, como indican estas X, y debemos calcular, sabiendo que las 3 son iguales, de 10 miliamperios, o sea, I1 igual a I2 igual a I3 igual a 0,01 amperios, cuál es el campo magnético en el vértice A del cuadrado. ¿Qué debemos hacer? Debemos calcular el campo magnético que crea cada corriente por separado y sumarlo vectorialmente. A la hora de calcular el campo magnético, lo que vamos a hacer es, primero de todo, determinar su dirección y sentido, y después simplemente el módulo usando mu sub 0 y partido por 2πd, como indica la ley de Ampère. Vamos a hacerlo paso por paso. I1, vamos a ponerlo en azul. La línea que une la corriente con el punto donde medimos el campo es esta, y sabemos que el campo magnético tiene que ser perpendicular, o sea que tiene que seguir esta dirección. Lo que no sabemos es si para arriba o para abajo. Pero bueno, entonces aquí recurrimos a la regla de la mano derecha. Como la corriente entra hacia adentro, los círculos de campo magnético que crea la corriente van en esta dirección. Por tanto, en este punto A, el campo magnético que crea la corriente 1, B1, va hacia abajo. Bien, lo vamos a poner un poco más largo, que se vea bien. B1 hacia abajo. Vamos ahora con otro punto. Vamos con el punto 2. Y aquí la línea que une el cable 2 con el punto donde mido el campo, esto hace 45 grados, es una bisectriz porque es un cuadrado. Pues bien, sabemos que el campo magnético tiene que ser perpendicular. No sabemos si va hacia acá o hacia abajo. Para ello me doy cuenta de que por la regla de la mano derecha, los círculos de campo magnético van en esta dirección y suben por aquí. Por lo tanto, en el punto A, vemos que en los puntos de esta línea que une el punto 2 con el punto A, el campo magnético va en esta dirección. Ese es el campo magnético 2. Para acabar, ¿qué campo magnético crea el conductor 3? Bueno, démonos cuenta ante todo que este ángulo de aquí, igual que este es de 45, este también debe ser de 45 grados. Y 3, la línea que une el cable con A es esta, por tanto, el campo magnético debe estar en la perpendicular. Para saber si a izquierdas o a derechas, regla de la mano derecha, va hacia adentro, o sea que el sentido del campo magnético es así. Esto es, en los puntos de la línea que une el conductor 3 con A, va hacia la derecha, en el punto que los cruza, o sea que el campo magnético que crea el 3 va hacia la derecha. Total, vamos a hacer un poco más grande el dibujo. Este es el punto A,
B3 va en la dirección, no hemos tomado ejes, pero vamos a coger lo tradicional, X e Y, mientras que B2 lo vamos a descomponer en una parte en la dirección de las X y una parte que va hacia abajo, B2Y, y finalmente B1 apunta hacia abajo. Ya que tenemos la dirección del campo, ahora solo tenemos que calcular los módulos usando el teorema de Ampère. En el teorema de Ampère aparece que el módulo del campo es mu sub 0 I partido por 2pi r. R es la distancia entre el cable y el punto donde medimos el campo. Necesitamos determinarla. Para el conductor 1, la distancia entre I1 y el punto A, aunque ya no se ve ahí con tanta línea, es el lado del cuadrado, o sea, 0,5 metros. Más de lo mismo con R3. En el caso de R2, es la diagonal del cuadrado. Por Pitágoras, si esto de aquí es 0,5 y esto es 0,5, la diagonal va a ser 0,5 por la raíz de 2. Por tanto, el módulo del campo 1, que de hecho va a ser igual al módulo del campo 3, porque tanto la intensidad como la distancia es la misma en ambos casos, ¿qué va a ser? Va a ser mu sub 0, 4pi, por 10 a la menos 7, multiplicado por la intensidad que circula, que era 0,01 amperios, partido de 2pi por la distancia que hemos dicho que en ambos casos era 0,5, y eso es igual a 4 por 10 a la menos 9 teslas. Por otra parte, el módulo de B2 va a ser 4pi por 10 a la menos 7. Ahora tengo la misma intensidad, 0,01, partido de 2pi, y la distancia es 0,5 por raíz de 2. O sea que me queda 4 partido de raíz de 2 por 10 a la menos 9 teslas. Pero ahora B2 lo tengo que descomponer en B2x y B2y. B2x va a ser B2 por el coseno de 45 grados, B2y, bueno, aquí seno y coseno son completamente intercambiables, ambos valen raíz de 2 partido de 2, y por tanto B2x va a ser igual a B2y en módulo igual a, teníamos 4 partido de raíz de 2, hay que multiplicarlo por el coseno de 45, raíz de 2 partido de 2 por 10 a la menos 9 teslas, esto se va con esto, 4 entre 2 nos queda 2 por 10 a la menos 9 teslas. Y ahora que ya tenemos cada uno de los campos, los sumamos como vectores para dar lugar al campo total. El campo total, ¿cuál va a ser? Pues tenemos en la dirección de las X, B3 y B2X. O sea, en la dirección Y, ¿qué tengo? Tengo B3 vale 4 por 10 a la menos 9, B2X vale 2 por 10 a la menos 9, y lo tengo que sumar. Y luego tenemos 2 que van en la dirección menos J, o sea, pongo menos, uno vale 4 por 10 a la menos 9, y el otro B2Y vale 2 por 10 a la menos 9. Los dos van hacia abajo, y esto que nos da en ambos casos 6 por 10 a la menos 9, con una componente en la Y, saco factor común, y otra en la menos J, teslas. O si se quiere poner, se puede poner como 6 por 10 a la menos 9 menos 6 por 10 a la menos 9,0 teslas. Si se prefiere dar así, en lugar de con vectores unitarios. Finalmente me dice, si ahora en el apartado B, todo esto anterior en el apartado A, si ahora I1 es igual a 0, o sea, prescindimos de I1, I1 no existe porque si es 0, y nos quedamos con I2, que va a valer ahora, en lugar de lo que valía antes, 5 miliamperios. E I3, 0,01 amperios, determina la fuerza por unidad de longitud entre los hilos recorridos por las corrientes. Bueno, pues la fuerza
tenemos I2 e I3 son corrientes que van en el mismo sentido, paralelas. Bueno, pues ya sabemos que se van a atraer, la fuerza va a ir hacia acá, y el módulo, ¿cuál va a ser? El módulo va a venir dado por la fórmula que hemos deducido en el ejercicio anterior, fuerza por unidad de longitud igual a mu sub 0 por el producto de las intensidades partido por 2pi por la distancia. Esto es 4pi por 10 a la menos 7 por 0,005 por 0,01 partido de 2pi por 0,5, que era el lado del cuadrado, y esto nos queda 2 por 10 a la menos 11 newtons por cada metro de cable, en la dirección que ya hemos señalado, atractiva. Vemos que es un efecto muy pequeño, es una fuerza enormemente pequeña, salvo que las corrientes sean enormes. Cuarto ejemplo, tenemos ahora dos hilos conductores rectilíneos indefinidos y paralelos, como siempre, en la dirección del eje Z, que cortan el plano XY en los puntos 000 y 220. Cuidado que nos dan las unidades en centímetros, las vamos a poner desde el principio en metros. X y el eje Z entonces sale hacia afuera, y este es el punto donde hay una corriente que sale hacia afuera, y este va a ser el punto A. A es en unidades del sistema internacional 0,02, 0,020, y nos dicen que ambas intensidades, la que pasa por O y la que pasa por A, son de 5 amperios. ¿Y cuál es el vector campo magnético? Primero vamos a ir por partes. En el punto P020 centímetros, o sea, en este punto P, que es 0,0.02,0 en sistema internacional. Bien, pues voy a usar otro color para que se vea bien. Tenemos que el campo que va a crear O, el hilo que pasa por O, esta es la línea que une los puntos O y P, el campo magnético tiene que ser perpendicular a esa línea. Para saber si va a izquierdas o a derechas, regla de la mano derecha, tenemos que las líneas de campo magnético son círculos en este sentido, y por tanto en el punto P, el campo magnético creado por el conductor del origen va hacia la izquierda. Ahora, el campo magnético que crea, esta es la línea que une el cable con el punto donde mido el campo. Sé que el campo magnético tiene que ser perpendicular a esa línea para saber si va hacia arriba o hacia abajo. Regla de la mano derecha. Los círculos de campo magnético, bueno, imaginemos que esto es un círculo, rodean el cable y según la mano derecha van en esta dirección recorriéndolo. Por tanto, en este punto va a ir hacia abajo el campo magnético que crea el conductor en A. Una vez determinados, igual que hemos hecho antes, los sentidos, pasamos a determinar los módulos. Los módulos es muy fácil por el teorema de Ampère. En realidad van a ser iguales porque los dos están a la misma distancia y la corriente es la misma. Mu sub 0 por la intensidad, que puede ser cualquiera de estas dos, partido de 2pi por la distancia, que puede ser tanto esta como esta, porque en ambos casos es la distancia 0,02 metros. Que me queda 4pi por 10 a la menos 7 multiplicado por 5 partido por 2pi y por la distancia 0,02, y eso me da 5 por 10 a la menos 5 teslas. Por tanto, el campo total, que es el campo que crea el conductor en O y el que crea en A, sumados vectorialmente me va a dar
es 5 por 10 a la menos 5, el B sub O va en la dirección menos I, más 5 por 10 a la menos 5, el B sub A va en la dirección menos J. O si saco factor común, 5 por 10 a la menos 5, por menos I, menos J, todo esto en teslas. Ahora, tengo que hacer exactamente lo mismo en el punto Q, que es el punto medio entre O y A. Es el punto 110 en centímetros. Voy a hacerlo aquí. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Ahora lo que tengo el punto O aquí, donde hay un cable. Tengo el punto A aquí. Y tengo el punto Q, que es el punto medio. Pero ahora, démonos cuenta por simetría de lo que ocurre. El campo O, sus líneas de campo magnético hemos dicho que van en esta dirección, y el campo A, sus líneas de campo magnético describen círculos que van también en esa dirección. El campo magnético que crea O en el punto Q debe ser perpendicular a la recta que unen ambos. Y como este es el sentido, eso significa que B sub O va en esta dirección, formando aquí un ángulo de 45 grados, pero el campo que crea A en Q también debe ser perpendicular a la línea que une ambos. Y en este caso, por la regla de la mano derecha, vemos que va en la dirección diametralmente opuesta a B sub O. Pero como el módulo de B sub 0 es igual al de B sub O es igual al de B sub A, porque la distancia es la misma y la intensidad es la misma, y cada uno va en una dirección de sentido contrario, eso significa que el campo total, o sea, la suma vectorial de B sub O más B sub A, es 0 teslas. Se anulan los dos campos. Ahora, nos pide la fuerza magnética por unidad de longitud que actúa sobre el conductor que pasa por el punto A debida a la presencia del otro, indicando su dirección y sentido. O sea, nos está diciendo que, claro, el conductor O hace una fuerza sobre el conductor en A, eso ya lo hemos visto, fuerza mutua entre corrientes, y bueno, ya hemos visto la fórmula para corrientes paralelas. Son corrientes paralelas, se atraen. Por tanto, en módulo, la fuerza por unidad de longitud es mu sub 0 por el producto de las corrientes, la que pasa por O, la que pasa por A, partido por 2pi por la distancia entre ellas. Esto es 4pi por 10 a la menos 7 multiplicado por 5 partido por 2pi por 0,02 y por raíz de 2. Esto me da 2,5 por 10 a la menos 4 partido por raíz de 2 newton por metro. Ahora, si yo quiero indicar esto vectorialmente, sé que este es el módulo, pues lo multiplico por el vector unitario en la dirección de la fuerza. ¿La fuerza hacia dónde va? La fuerza va uniendo A hacia O. O sea que el vector unitario, que lo puedo encontrar como un vector cualquiera en esta dirección partido por su módulo, puedo coger como R el vector que va desde A hasta O. O sea que U sub R, ¿qué va a ser? Va a ser el vector que va 0,02 hacia la izquierda y 0,02 hacia abajo. El módulo de este vector, ¿cuál va a ser? El módulo de ese vector va a ser 0,02 por raíz de 2. O sea que me queda menos 1 partido de raíz de 2 menos 1 partido de raíz de 2. De hecho es la descomposición de esta fuerza en fuerza X y fuerza Y. Este es el coseno de 45 y el seno de 45, no es otra cosa. Por tanto, si la fuerza por unidad de longitud la pongo como el módulo por el vector unitario,
¿Qué tenemos? Tenemos 2,5 por 10 a la menos 4 partido de raíz de 2 por el menos 1 partido de raíz de 2 menos 1 partido de raíz de 2. Esto me queda menos 1,25 por 10 a la menos 4 por el vector 1, 1. Bueno, en realidad tendría que poner también la componente z porque estamos en 3 dimensiones. O sea, y más j, y es fuerza por unidad de longitud, así que es newtons partido por metro. A las malas, si esta última manipulación es demasiado complicada, simplemente ponemos el módulo y la dirección la señalamos. En este otro ejercicio se nos dice que consideremos un hilo indefinido por el que circula una cierta corriente que sigue el eje Y. Aquí se ve, el hilo está siguiendo el eje Y en el sentido positivo, y a una cierta distancia del hilo, de 1 metro, hay una carga de 5 microcoulombios, o sea, 5 por 10 a la menos 6 coulombs, que se mueve en la dirección positiva del eje Y con esta velocidad. Nos dice ahora, determine el valor del campo magnético en el punto en el que se encuentra inicialmente la carga Q y la fuerza que experimenta. El campo magnético que crea el hilo lo vamos a saber usando el teorema de Ampère para un hilo. Vamos a ver las cosas mucho mejor si miramos desde arriba, de forma que venga hacia nosotros el cable. O sea, visto desde arriba tenemos el eje Y, el eje X iría tal que así, y el eje Z va hacia abajo, la intensidad viene hacia nosotros también, y por tanto, según la regla de la mano derecha, las líneas de campo magnético tienen este sentido de aquí. En el punto X, en el punto, llamémoslo este punto P, perdón. Bueno, pues si P es este punto, ¿hacia dónde va a ir el campo magnético? Bueno, pues el campo magnético va a ir hacia arriba. Sabemos que tiene que ser perpendicular a la línea que une el cable con el punto donde medimos el campo, y según este sentido va hacia arriba. Por tanto, ya tenemos B, sabemos que la velocidad viene hacia nosotros porque iba en la dirección positiva del eje Y. Si vamos de V hacia B con la regla de la mano derecha y teniendo en cuenta que la carga es positiva, V vectorial B va hacia la izquierda, y como la carga es positiva, pues también podemos decir que F va hacia la izquierda, en la dirección negativa del eje Y. Ahora ya tenemos las direcciones tanto de B, del eje X, perdón, hemos dicho. Tenemos las direcciones tanto de B como de F, y ahora hay que hallar los módulos, pero el módulo es fácil. El módulo de B es 1 sub 0 por I, 2pi, la distancia del cable al punto en el que observamos, y esto nos da 4pi por 10 a la menos 7 por 3 partido de 2pi por 1, lo que nos lleva a 6 por 10 a la menos 7 teslas. Si lo pongo vectorialmente, me quedará B es igual a menos 6 por 10 a la menos 7 en la dirección negativa del eje Z, en la dirección K, teslas. Z va hacia K, B justo en la dirección negativa de las Z. Ahora, la fuerza magnética, vemos que la velocidad que va hacia nosotros y B son perpendiculares. Por tanto, el módulo de la fuerza magnética va a ser directamente el módulo de Q por V por B. Seno de alfa vale 1, ya que alfa es igual a 90. Y esto es igual a 5 por 10 a la menos 6 por 20 y por 6 por 10 a la menos 7. Aquí
lo que nos queda es que va en la dirección negativa del eje Y. Bueno, ponemos primero el módulo antes de poner el vector. 6 por 10 a la menos 11 newtons. Y si lo pongo en forma vectorial, pues me queda menos 6 por 10 a la menos 11 y newtons. También lo podría haber hecho directamente sin la regla de la mano derecha. Lo calculamos, digamos, a piñón fijo con el producto vectorial. ¿Cómo lo haría en ese caso? Bueno, pues en ese caso, si no lo quiero hacer gráficamente, digo, bueno, pues mi fuerza magnética es QV vectorial B. Y entonces digo que esto es 5 por 10 a la menos 6 por 20 en la dirección J y multiplicado producto vectorial por 6 por 10 a la menos 7 en la dirección menos K. O sea, tendría que multiplicar J por menos K. Si uno lo hace, por ejemplo, con el determinante para hallar J por menos K sería IJK 0, 1, 0, que es el J, y 0, 0 menos 1, que es menos K, se da cuenta de que esto de aquí ya le da este menos I de aquí. O sea, cada uno como vea que se le da mejor. Normalmente, a poco que uno entienda la regla de la mano derecha, es mucho más fácil determinar con ella el sentido y calcular el módulo directamente. Ahora, apartado B. En el apartado B nos dice qué carga habría que poner justo aquí en este punto, en la mitad, a una distancia de medios, que puesto que D era 1 metro, significa que está a medio metro del origen y medio metro de P, de forma que la fuerza magnética que ejerce el hilo sobre Q se compense. Bueno, ¿eso qué está queriéndome decir? Bueno, yo tenía en el punto P que hay una fuerza magnética que va hacia dónde? Va en la dirección negativa del eje X. Pero ahora, si yo quiero compensar esto, necesito una fuerza eléctrica que vaya en el sentido positivo del eje X. Ahora, si esta carga de aquí es positiva y yo quiero una fuerza que la envíe hacia la derecha, ¿qué signo tiene que tener esta carga? Positivo también, para que la repela. ¿Y en módulo cómo deben ser la fuerza eléctrica y la magnética? El mismo. O sea que la fuerza eléctrica, que ahora viene dada por la ley de Coulomb, porque es una carga puntual, o sea, K por Q, por la carga Q que yo quiero poner aquí, partido de la distancia al cuadrado, tiene que ser igual a la fuerza magnética. Por tanto, si despejo la carga Q grande que debo poner, me queda que es igual a la fuerza magnética por R cuadrado partido de K y la otra Q. Sustituyamos datos. La fuerza magnética en módulo que valía 6 por 10 a la menos 11. La distancia a la que van a estar colocadas las cargas de medios, que es medio metro, o sea 0,5 al cuadrado. Constante de Coulomb me la dan en los datos y la carga que tenía originalmente eran 5 microcoulombios, 5 por 10 a la menos 6. ¿Y esto qué me da? Me da 3,33 por 10 a la menos 16 coulombios. Esto me está dando idea de una cosa, y es que con una carga muy pequeña puedo vencer rápidamente un campo magnético, porque el campo magnético de hecho es un efecto muy pequeño que tiene que ver con correcciones relativistas en comparación con el campo eléctrico. Bien. Ejercicio número 6. Volvemos a tener una configuración, esta vez un triángulo de corrientes, y vamos a ver qué nos piden. Nos dicen que tenemos 3 conductores rectilíneos, bueno, en fin, como siempre, largos y paralelos, o sea que puedo aplicar B igual a mu sub 0 y partido de 2πr, que transportan los tres una misma corriente
O sea, I1 es igual a I2, es igual a 3, es igual a 5 amperios. Y se nos dice que están colocados dispuestos en un triángulo equilátero de 0,1 metros de lado. Suponiendo que tomamos aquí el eje de coordenadas, o sea, vamos a tomar este es el eje Y, este es el eje X, el eje Z va a salir hacia afuera, por tanto, debemos calcular la fuerza por unidad de longitud sobre el conductor 3 debido a los conductores 1 y 2. ¿Vale? Aquí hay dos maneras de hacerlo. Una es, calculo el campo que crea el conductor 1 en el 3, calculo el campo que crea el conductor 2 en el 3, lo sumo para sacar el campo magnético total y luego saco la fuerza sobre el conductor 3, la fuerza total. Esa es una manera. La otra manera es sacar directamente la fuerza que ejerce el 1 sobre el 3, la fuerza que ejerce el 2 sobre el 3 y sumarlas. Esto lo puedo hacer de las dos maneras porque la relación entre la fuerza y el campo magnético es lineal, es de proporcionalidad. En el fondo, el producto vectorial respeta las sumas. Bien, es mucho más fácil esta segunda opción si yo puedo usar directamente los resultados que yo sé de interacción entre corrientes, que la fuerza por unidad de longitud entre corrientes paralelas en módulo es mu sub 0 por el producto de intensidades partido de 2pi por la distancia entre ellas. Bien, si así lo hago, y sé además que corrientes paralelas en el mismo sentido se atraen y corrientes con sentido opuesto se repelen, ¿de qué me doy cuenta? De que el 1 con el 3 se van a repeler, o sea que la fuerza que va a hacer el 1 sobre el 3 va a ir en esta dirección. Démonos cuenta que si esto es 60 grados, el complementario es 30 y ese ángulo es evidentemente el mismo que estos 30 grados. Y la fuerza que va a ejercer el 2 sobre el 3 también va a ser repulsiva porque esta sale hacia afuera, esta entra hacia adentro y ese ángulo también va a ser de 30. Puesto que lo que aparece en esta fórmula es la distancia y el producto de las dos corrientes, como las dos corrientes son la misma y la distancia, tanto en el caso 1 como en el caso 2, es la misma, la fuerza 1 por unidad de longitud en módulo va a ser igual que la fuerza 2 por unidad de longitud. En ambos casos, ¿qué me va a dar? Me va a dar mu sub 0 por el producto de las corrientes, tengo I1, en este caso por la segunda corriente, que es la 3, no nos liemos con los subíndices, esto es general y esto es concretando, partido por 2pi y la distancia entre ellos, esto es 4pi por 10 a la menos 7 por 5 y por 5, partido de 2pi por 0,1, que me queda 5 por 10 a la menos 5 newtons por metro. Y lo mismo en este caso. Ahora vemos que en la dirección X, tanto tira F1 como F2, porque su módulo es el mismo, se cancelan. O sea que si cojo F1, por ejemplo, y lo descompongo en la fuerza 1x y fuerza 1y, F1x y F2x se van a cancelar, en cambio F1y va a ir hacia abajo, F2y va a ser igual y también va a ir hacia abajo. ¿Cuánto es F1y? Bueno, pues este ángulo es de 30 grados y veo que F1y va a ser F1 por el coseno, toca el ángulo, es el cateto contiguo, de 30 grados. O sea, va a ser esto de aquí por raíz de 2 partido de 2. Total. ¿Cuál va a ser la fuerza total? Bueno, la fuerza total por unidad de longitud, no nos olvidemos, va a ir en la dirección menos j,
la dirección negativa, y va a ser 2 veces, porque F1 y F2i dan la misma contribución, por F1 partido de L, que era 5 por 10 a la menos 5, y por el coseno de 30, que es raíz de 2 partido de 2. O sea, igual a menos raíz de 2 partido de 2 por 10 a la menos 4 J newtons por metro. Finalmente, en apartado B se nos dice cuál va a ser el campo magnético en el punto medio del segmento que une los conductores 1 y 2. Bueno, en el punto medio, aquí, ¿qué voy a tener? Tengo conductor 1, conductor 2, conductor 3. Bien, de lo primero que me doy cuenta es que en este punto medio el campo 1 crea, la intensidad 1 crea un campo que va en este sentido, la intensidad 2 crea un campo que va en este sentido. Por tanto, en este punto B1 va a ir hacia arriba, B2 va hacia abajo. Y se cancelan, porque la intensidad es la misma y la distancia es la misma. Por lo tanto, el módulo del campo B igual a mu sub 0 y partido de 2 pi d va a ser el mismo para B1 para B2, sentidos contrarios se anulan. O sea, B1, aquí B1 más B2 va a ser igual a 0. O sea que el campo total va a ser el que cree el conductor 3. El conductor 3, sabemos que el campo tiene que ir en la línea, este es el punto en cuestión, esta es la línea que une el conductor 3 con el punto P, y sabemos que el campo tiene que ser perpendicular. Para saber si va a derechas o a izquierdas, mano derecha. Sabemos que el campo va a ir en este sentido y por tanto en el punto P va a ir hacia la izquierda, o sea en la dirección negativa del eje X. Módulo del campo, pues el módulo del campo va a ser mu sub 0 por I partido de 2 pi d. ¿Cuánto va a valer esta distancia? Bueno, pues esta distancia, esto vale 30 grados, o sea que la distancia es 0,1 por el coseno de 30 grados. Por tanto, 4pi por 10 a la menos 7, el valor de la intensidad es 5, partido de 2pi por 0,1 y por raíz de 2 partido de 2. ¿Y esto qué nos da? Esto, si simplificamos, 4pi entre 2pi nos da 2, con el 2 de arriba 4, 4 partido de raíz de 2, 10 a la menos 7 por 0,1 nos da 10 a la menos 6 y por 5. O sea que esto es 2 partido de raíz de 2 por 10 a la menos 5 teslas. O raíz de 2 por 10 a la menos 5 teslas. O sea que el campo total, si lo pongo en vector, sí, va a ser menos 2 partido raíz de 2, lo pongo como raíz de 2, por 10 a la menos 5 en la dirección y teslas. Llegamos al último ejercicio de este vídeo, en el que se nos dice que un hilo de infinito alineado con el eje Z y con la corriente fluyendo en el sentido positivo de este eje lleva una corriente de 12 amperios. Esto es, o sea, si dibujamos los ejes Y y X, Z va hacia nosotros y el hilo de corriente, esa intensidad es paralela al eje Z. Y ahora nos dice que un electrón, o sea una carga negativa, que va a tener una carga que aquí nos dan en valor absoluto, hay que cambiarle el signo, y la masa nos la dan aquí.
nos dice que un electrón se encuentra en el punto de coordenadas 0, 20, 0 expresadas en centímetros, o sea, está en I igual a 0,2 metros con X y Z igual a 0. Este es el punto P, 0,0.2. Y nos dicen que cuál va a ser la aceleración del electrón en los siguientes casos. ¿Vale? Sí, lo único que vamos a tener es un campo magnético porque tenemos una corriente. Por tanto, la aceleración según Newton va a ser fuerza partida por masa, la masa del electrón. O sea, aquí tenemos la fuerza de Lorentz partida por la masa. Lo primero que necesitamos determinar es el campo magnético B, porque la velocidad nos van cambiando según el distinto supuesto. El campo magnético B, bien, pues tenemos que, siguiendo la regla de la mano derecha, alrededor de este hilo va a dar vueltas en esta dirección. Aquí no se aprecia bien, va subiendo por la derecha y va bajando por la izquierda. Eso quiere decir en particular que en el punto P va a ir hacia la izquierda el campo magnético. Recordemos que tiene que ser perpendicular a la línea que une el hilo con el punto P y según este sentido va a la izquierda. Ahora, ¿cuál va a ser el valor de B? Bueno, el valor de B en módulo viene dado por el teorema de Ampère, mu sub 0 i partido de 2pi por la distancia. En este caso 4pi por 10 a la menos 7 multiplicado por 12 amperios y partido por 2pi por 0,2, que nos da 1,2 por 10 a la menos 5 teslas. Y puesto que sabemos que el campo va en la dirección negativa de las X, podemos decir que el campo es uniforme menos 1,2 por 10 a la menos 5 teslas en la dirección Y. A partir de aquí, si nos dan V, podemos calcular la aceleración. Caso A, electrón en reposo. Bueno, es evidente que si V es igual a 0, todo el denominador es 0 y por lo tanto el electrón no tendrá aceleración y continuará siempre en reposo. Si tiene una velocidad ahora de 1 metro por segundo en la dirección positiva del eje Y, o sea, 1j metros por segundo, ahora la aceleración que va a ser menos 1,6 por 10 a la menos 19, que es la carga del electrón, multiplicado por 1, la j la dejo para ahora después, el campo magnético tiene módulo 1,2 por 10 a la menos 5, pero ahora tengo que hacer el producto vectorial del vector j de la velocidad por el menos i del campo magnético. Esto se puede hacer con la regla de la mano derecha, con el determinante. En cualquier caso, uno se puede dar cuenta de que la aceleración sale en el sentido positivo de las zetas. Bueno, lo que sería el producto vectorial V por B, porque luego, como la carga es negativa, va a cambiar el signo. Y aquí abajo voy a poner la masa del electrón, y esto lo que nos da es menos 2,11 por 10 a la 6 en la dirección positiva del eje Z metros por segundo al cuadrado. Algo similar ocurre en el caso C, donde nos dicen que V ahora va en la dirección negativa del eje X. Podemos hacer también con la regla de la mano derecha, poniendo V en la dirección... nos hemos equivocado, este es el apartado D. El apartado C nos dice que va en la dirección positiva del eje Z, O sea que la V en este caso va hacia afuera. Bueno, pues se iría de V hacia B. Es fácil ver que V por B nos sale hacia abajo.
en ese caso. Si es repetir los pasos, en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que V va en la dirección K, el campo magnético en la dirección menos I, en este caso esto da menos J, o sea, en el eje Y hacia abajo. Y vamos a tener algo similar, el módulo va a ser el mismo, pero ahora con este signo menos va a cancelar este menos de aquí y me va a quedar 2,11 por 10 a la 6 en la dirección positiva del eje Y. Y finalmente, el apartado D, si V es igual a menos 1 I, ahora va en la dirección negativa del eje X. No hace falta que lo hagamos porque como B, el campo magnético, va a ser paralelo ahora a la velocidad, ya sabemos que el producto vectorial va a ser 0. Por eso, en este caso, igual que ocurrió en el primer caso, la aceleración que va a sufrir el electrón va a ser igual a 0.